Bienvenidos de nuevo a otro programa de Iglesia en Camino. Esta vez, bueno, vamos a volver a tratar un tema que ya hemos tratado en alguna otra ocasión, como es la ideología de género. Para ello vamos a entrevistar a Ernesto Villegas y luego, pues para terminar, seguiremos con la sección del Papa. El Papa nos cuenta, ¿vale? Pues vamos a empezar con la entrevista. Aquí tenemos a Ernesto. Bienvenido, muchas gracias por responder de nuevo a mi llamada. Y nada, a ver, ¿qué nos cuentas hoy de novedoso? Porque ya el curso pasado sí que estuvimos hablando de este tema más, de manera más global, más centrado en la ideología de género en términos generales, pero hoy sí que el tema del programa va a ir más centrado en la sexualidad en torno a la ideología de género, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Pero bueno, vamos a presentarte porque aunque yo sé que hay mucha gente que te ve y que te ha visto todos estos años que llevamos con el programa, puede ser que haya gente que no te conozca o que no te ubique. Bueno, pues don Ernesto Villegas Román es un sacerdote, es venezolano, pero bueno, que ahora por circunstancias de sus estudios, pues lleva unos años en España. Estuvo de vicario parroquial aquí en la iglesia de Santa María, la parroquia de Santa María de Alcázar de San Juan, donde estamos ahora grabando, pero lleva ya desde el curso pasado en otros pueblos de la diócesis, concretamente en Abenójar, Cabezarados, Navacerrada y Fontanosas. No me olvido de ninguno, ¿verdad? Que luego te dan las quejas. Así que, y luego, bueno, pues destacar pues eso, sus estudios de doctorado en Madrid, al que tiene que asistir con cierta frecuencia durante la semana, ¿verdad? Así es. Pues nada, pues gracias por la invitación, Gema. Sabes que siempre y cuando se pueda, aparte de las ocupaciones pastorales y académicas, pues estamos aquí con mucho gusto compartiendo este rato en este programa de Iglesia en Camino. Pues saludar también a las personas que nos estarán viendo durante el tiempo que esté proyectado el programa. Y bueno, un saludo especial a la gente de acá de Alcázar y de este arciprestazgo en el cual formé parte durante unos 2 años y pues muy gratos recuerdos de aquí de Alcázar. Y nada, pues aquí estamos una vez más. Muy bien. Bueno, pues si quieres empezamos ya con la entrevista. Decía eso, que el año pasado ya hablábamos de ideología de género, pero es una palabra o una expresión que está cada vez más presente en nuestra vida. ¿Tú crees que realmente sabemos lo que es ideología de género cuando hablamos de ella? O sea, decir, ¿qué es en sí la ideología de género, Ernesto? Pues mira, digamos que la ideología de género actualmente cuenta con muchos vacíos de conocimiento. No se sabe a ciencia cierta qué es o en qué consiste, cuáles son sus orígenes o el por qué o qué busca esta ideología de género. Recuerda que en el programa pasado pues hablábamos a manera muy general de todo lo que es la génesis histórica y evolutiva de esta ideología. Yo sencillamente pues resaltar de que incluso sigue siendo muy desconocida y más que todo en el ámbito educacional, donde pues se está metiendo con mucha fuerza, en el ámbito institucional, en el ámbito de las leyes, en el ámbito de la política. O sea, es una ideología que va creciendo y abarcando mucho terreno en nuestra sociedad y nuestra cultura actual. Definir la ideología de género, pues sencillamente, pues como su palabra lo dice, una ideología, es un sistema cerrado de pensamiento, el cual tiene como predicamento, pues sencillamente, decirnos que no hay un dato biológico, que la naturaleza de la persona humana queda relegada a un lado y que lo que prima o lo que sencillamente importa es que la sexualidad es definida por una construcción social, o sea que nosotros naturalmente no nacemos ni hombre ni mujer, sino que son roles que a nivel social pues se nos han acuñado a cada uno, o sea, unos roles de comportamiento, unas formas de comportamiento y así pues se define, digamos que es uno de los predicamentos más fuertes de esta ideología de género. Hablas de sexualidad, acabas de hablar de sexualidad, de ideología de género. ¿Qué relación, por tanto, existe entre estas dos palabras, que es el tema sobre el que versa el programa de hoy? Sexualidad, ideología de género, ¿qué relación tienen, por tanto? Lo primero, claro, si nosotros partimos de la ideología de género, no olvidemos nunca que la ideología de género nos dirá que
que la sexualidad pues es una mera construcción social. Entonces, el concepto que maneja la ideología de género de la sexualidad es muy reduccionista. Incluso, pues, si queremos ir más allá, pues sencillamente, digamos, rebajado al mero placer, a la mera satisfacción. Incluso la sexualidad, pues, es un agregado más de la persona, la cual, pues, sencillamente, pues, tiene que ser disfrutada e incluso satisfecha en cualquier ámbito o circunstancia que se quiera, porque se resume solamente al placer. Incluso la sexualidad no busca una forma de integración, no forma parte esencial de la persona, sino como un dato más y un agregado, incluso que puede cambiarse a capricho, a placer o a mera necesidad. Es una forma pues muy reduccionista de ver la sexualidad en la persona. Claro, ese concepto, por tanto, choca con el de la Iglesia, con el que la Iglesia Católica anuncia, ¿no? ¿Qué opina la Iglesia sobre la sexualidad humana y su finalidad para el cristiano, ¿no? ¿Qué es lo que la Iglesia dice entonces? Porque es muy opuesto a eso. Totalmente, o sea, son conceptos totalmente opuestos. La Iglesia, pues en su visión antropológica de la persona, nos define pues que la sexualidad es un elemento fundamental de la personalidad. La sexualidad es una forma de manifestarse, de expresarse, de transmitirse. En resumen, la sexualidad es una forma de un lenguaje de amor de la persona. Ese es el concepto de sexualidad que maneja, digamos, pues nuestra Iglesia Católica, aunque abarca muchas cosas más. Por lo menos la sexualidad sencillamente es un don, o sea, es un don que integra, es parte integral de la persona, no es un elemento agregado de la persona. Cuando nosotros entendemos así la sexualidad, vemos que la sexualidad es un aspecto sagrado de mi persona, es algo que complementa a mi persona, que integra a mi persona, que forma parte de mi persona y que es mía la sexualidad. Por lo cual la sexualidad tiene que entenderse como una forma de entregar la persona a plenitud, porque no es solamente desvincular la relación sexual de lo que es la persona. O sea, en una entrega de la sexualidad es una entrega completa de la persona. Y esto es lo que desvincula totalmente la ideología de género. Pues sencillamente nos vamos al placer sexual, al hedonismo, y allí pues caemos en un reduccionismo de la persona fatal, atroz, donde ya la sexualidad no tiene un valor. Al contrario, o sea, el concepto propio que la Iglesia siempre quiere proyectar hacia los demás es entender que la ideología de género pues es sagrada, perdón, que la sexualidad es sagrada para la persona, o sea que es una parte integral de la persona y que a la hora de entregarse pues se entrega a la persona a plenitud. Claro, estas ideas encontradas nos están llevando a que la ideología de género, como bien decías, se está filtrando en nuestra sociedad ante lo que la Iglesia opina, que vemos que es totalmente contrario con la sexualidad. ¿Cómo crees que está afectando todo esto a nuestras familias, a la sociedad en general? Ese concepto de sexualidad sagrado, ¿no? De persona que se encuentra con otra desde lo sagrado a pasar a ser, como tú dices, puro hedonismo. ¿Crees que eso está afectando a nuestra sociedad, a nuestras familias, a los jóvenes? Sí, totalmente, o sea, cuando se busca el reduccionismo de la persona, pues son muchas las carencias que la persona vive. Yo me sorprendo a veces cuando en el ámbito de la ideología de género se habla de educación sexual. ¿Qué se entiende por educación sexual desde la ideología de género? Pues sencillamente pues la motivación al ejercicio de la sexualidad, a las relaciones sexuales, o sea, es motivar a que tengan relaciones sexuales, ¿por qué reprimir el placer? O sea, ¿por qué no puedo tener yo relaciones sexuales como quiera, como me plazca y con quien me plazca? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tenerlas? Entonces eso es lo que constantemente nos está hablando en el ámbito de la sexualidad, de la ideología de género. Yo me sorprendo cuando hablo con jóvenes y les digo, o sea, ¿en qué consiste la educación sexual?
Es como cuando aquel anécdota que dice, me toca hablar con mi hijo sobre el sexo, sobre la sexualidad, y el padre le dice, hijo, mira, vamos a hablar de sexualidad, y sale el niño, ¿y qué quieres que te explique? Porque hoy en día lamentablemente están tan invadidos de una forma reduccionista de ver la sexualidad que se ve desde la perspectiva del placer. Y en la sociedad pues influye muchísimo porque es una motivación, es un incentivo, es incluso una corriente que arrastra a que si no tienes relaciones sexuales, como que te falta algo, no te estás realizando, eres un tonto, eres un desfasado, eres un troglodita, eres un carca, como muchas veces pues se tilda al concepto de sexualidad que la iglesia maneja. Yo, mira, a veces cuando hablo con mis chicos le digo yo en la catequesis, ¿cuál es la verdadera educación sexual? O sea, es entender que mi sexualidad es parte de mi persona y a la hora de entregarla me estoy entregando yo. Pero claro, para eso yo tengo que tener muy claro que yo, como persona, estoy llamado a ser don para el otro. Y el otro cuando me acoge a mí hay una complementariedad. Eso es lo sagrado de una entrega sexual. Saber que yo me estoy guardando para entregarme a alguien y en plenitud darme. Si nosotros no entendemos la sexualidad así, pues muchas cosas pues pueden ser vistas desde ese punto. Igual el ámbito de la familia. En el ámbito de la familia decimos muchas veces, se nos está yendo a un lado el concepto de esta familia tradicional. Decir sí, la familia tradicional entre el padre y la madre, los cuales pues están llamados en el amor a la procreación de los hijos. Es el concepto que constantemente hablamos de familia tradicional, aunque hay muchísimos conceptos de familia. Familias disfuncionales, matricentradas, monoparentales, homoparentales, o sea, estos conceptos novedosos de familia que actualmente hay. Pero digamos, la sexualidad dentro del entorno de una familia tradicional siempre nos dice a nosotros que está abierta al don de la vida, por encima de todo, y que tiene que ser cuidada. Es igual como la dinámica de un regalo. Un regalo se da para siempre y se da completo. Es igual que el amor en el ámbito de la familia. Yo me doy para siempre a mi esposa y me doy por completo a mi esposa. Es lo que a mí me busca la relación conyugal, sino ¿qué sentido tiene entonces el matrimonio? ¿O qué sentido tiene la relación sexual? Entonces, sí, esto, claro, pero esto en un contexto actual, mucha gente no lo comprende. No, que eso, sí, eso es una utopía, pero ¿y quién vive eso? Sí, hay mucha gente que lo vive. Hay mucha gente que vive el amor, vive la entrega, vive el cuidado, vive la defensa, vive la compasión incluso dentro del ámbito de la vida conyugal y más dentro del foro íntimo de lo que es la relación sexual, o sea, la sexualidad. Claro, me viene a colación la pregunta que te voy a hacer. ¿La sociedad piensa que la Iglesia está desfasada entonces en este tema de la ideología de género? Claro, si es una sociedad que se fundamenta en el mero placer, en el hedonismo y en esta corriente que busca sencillamente la reducción de la persona a un mero instrumento de placer, al cual yo pues me valgo de él sexualmente, lo desecho, pues claro que nos van a tildar de trogloditas, de carcas. Pero claro, lo que no vemos aquí es que la Iglesia siempre va a buscar la defensa de la dignidad de la persona humana. Radica fundamentalmente allí. Cuando tú buscas la defensa de la dignidad de la persona humana, tú dices, mi hermano, tú eres persona. Y como persona tú tienes un valor y tienes una dignidad. No eres un objeto sexual. Y el otro no es un objeto sexual para mí. Porque cuando yo busco satisfacer una necesidad, pues ya está. Es la cultura del desecho. Es como cuando cogemos un vaso desechable. Tomamos agua y lo desechamos porque ya no lo usaremos más. Y lo mismo puede pasar a la hora de yo ver al otro pues como un mero objeto del cual me voy a valer para satisfacer mi placer, mi instinto, mi deseo. Y una vez hecho, pues hasta aquí llegamos. Me estoy acordando de que creo que fue el curso pasado o el anterior, en un curso nos hablaban de todo este tema, ¿no? De cómo transmitirle a los jóvenes que es sagrado, ¿no? que lo tienes que pensar bien, que la entrega a otra persona es un más allá, no es un aquí y ahora ya así, ¿no? Y nos decían el concepto este de que es que todos somos únicos e irrepetibles y Dios nos ha hecho así. Y si eres único e irrepetible, tu beso es único e irrepetible. Y tu caricia y no sé qué. Entonces, yo creo que ahí también por ahí se puede entrar, ¿no? Porque
No hay nada más digno que sentirte único. Lo único no se rompe, se cuida, ¿no? Se valora, ¿no? ¿Cómo? Y es partir del hecho sagrado, como lo bien lo resaltas. Es saber o sea, que mi cuerpo es sagrado, que mi vida es sagrada, o sea, que yo soy un todo, porque yo soy imagen de Dios. O sea, si desde la fe yo me veo como imagen de Dios, yo digo, o sea, yo me estoy guardando para una persona a la cual yo me puedo entregar a plenitud. Es cuando me toca a mí tratar con matrimonios jóvenes o con chicos que se plantean sus comienzos de noviazgo y me dicen, Ernesto, nos cuesta, es difícil, pero sencillamente con la fe, la vida de gracia, la oración, yo puedo seguir adelante, guardarme para esa persona. Es igual que la castidad. ¿Qué es la castidad en el noviazgo o la castidad prematrimonial? Pues sencillamente saber que tú te amas tanto, que te estás reservando para la entrega de alguien que amarás tanto como a ti mismo. Esa es la dinámica del amor y la entrega. Cuando nosotros hablamos de esta dinámica de sexualidad, claro, mucha gente no la comprende. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos han bombardeado desde niños a que la educación sexual es saber cómo ponernos el preservativo, es saber cuándo me tengo que tomar la pastilla, es saber cuándo me tengo que tomar la pastilla del día después, es saber cuándo tengo yo que abortar, hasta cuándo me lo permite la ley, hasta cuándo la ley me lo subvenciona. Entonces, cuando yo voy hablando de esto como educación sexual, lo otro ni siquiera es que lo asimilo, porque está tan herida mi sensibilidad en el espíritu de la sexualidad que no lo comprendo. Y eso pasa con muchos. Yo cuando hablo así con gente, con noviazgos, con matrimonios jóvenes, es el ideal que soñamos. Porque ¿quién no sueña con un amor a plenitud, con una entrega a plenitud, con un cuidado a plenitud, con una valoración a plenitud? ¿Quién no sueña con eso? Es la razón de ser. Decimos, muchas personas de las que me oyen dirán, sí, esto es difícil. No, se construye, pero se parte de una base sagrada. Y si se construye en la fe, en la relación de Dios, en la dinámica de Dios, más fácil será. Es igual que el matrimonio. Si el matrimonio es un sacramento y no se fundamenta la entrega a plenitud que nos hace una sola realidad y una sola carne, que es la entrega conyugal, y esa entrega no es sagrada y me busca unir, ¿qué sentido tiene entonces la sacramentalidad en el matrimonio si no me lleva a una santidad de vida en la entrega? Es verdad. Y bueno, por ser un poquito pensando en el futuro, vamos a ser un poquito más positivos, ¿no? Que estamos un poquito... ¿Qué está haciendo la Iglesia para contrarrestar esta corriente de la ideología de género o de esta perspectiva de la sexualidad tan simplista? La Iglesia tiene una moral sexual fundamentada pues en la dignidad de la persona. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Y también luego nos hace entender a la persona como única e irrepetible, como sagrada, lo fundamental. Cuando la moral sexual de nuestra Iglesia nos hace ver al otro como un yo, como un igual a mí, como una imagen de Dios, como un sagrado, así, sencillamente la Iglesia comienza desde sus bases a luchar por un cuidado de la dignidad de la persona. En cuanto a la ideología de género, pues hay innumerables formas de cómo la Iglesia va buscando dar luces ante esta ideología que ha tenido un alcance impresionante en muchos ámbitos de la vida. Documentos, exhortaciones, incluso conferencias. Recientemente tenemos un documento que Dios y Hombre lo creó, publicado recientemente. También está, yo cuando trabajé en mi tiempo de estudio, en la licenciatura de moral, trabajé lo que fue la teología del cuerpo como claves de iluminación ante la ideología de género. Esa visión del hombre tan sagrada, de la sexualidad tan sagrada, de ver al otro como un don, de reconocerme a mí también como un don de Dios, son muchas las iniciativas pues que la Iglesia tiene. Y es bueno que los padres traten de buscar herramientas para poder contrarrestar todo esto, porque una de las cosas que la ideología de género ha sido muy fuerte es la forma de imposición que lleva esto y la persecución o el rechazo al que está en contra. Yo el otro día leía que uno de los proyectiles más radicales que tiene la ideología de género es el término homofóbico.
Es triste cuando tú estás hablando de algo, de una vez te tildan como tú eres un homofóbico, eres un homófobo. Dices tú, pero ya va, espérate, ¿por qué me llamas homófobo? Porque no estoy de acuerdo con lo que me quieres imponer. Yo te ponía como ejemplo en la entrevista anterior este boom que hubo años atrás acá en España cuando dieron las propagandas aquellas de los 4 niños que aparecían en el cartel, un niño con cabello largo y un niño con cabello corto, pero un niño con pene y un niño con vulva, una niña con pene y una niña con vulva. Entonces, decía el enunciado, los niños tienen hay niños con pene, hay niños con vulva y niñas con pene. Claro, esto para mí quizás es algo contrario a mis creencias, a mi forma de ver biológicamente la naturaleza humana. Y si estamos en una sociedad tan democrática, porque yo no puedo salir y poner un cartel al lado que diga, no te confundan, los niños tienen pene y las niñas vagina? ¿Eso es homofobia? ¿O qué es? O sea, tú me estás imponiendo lo tuyo, pero yo no puedo defender mis convicciones y lo mío. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Y esto en el ámbito de la educación tiene bastante inconvenientes. Porque yo digo, la educación, la escuela está para formarnos en las artes, en la música, en las matemáticas, en las ciencias, en las leyes, sí. Pero deje yo afectivamente, enseñe, eduque o forme a mi hijo en el ámbito de la familia. Porque esto crea mucha confusión a muchos niños. A mí a veces me llegan padres y me dicen, uy, mira lo que le están enseñando a mi hijo, que de repente mi hijo hoy ya no es Carlos, sino es Carla. Yo me siento Carla, mamá, pero tienes 7, 8 años. ¿Tú crees que un niño con 7, 8 años tiene la capacidad, la madurez tanto afectiva, psicológica, para definir un cambio o asumir un género o un rol distinto al que natural o biológicamente tiene? Es bastante complejo esto cuando ya, pero claro, si nosotros vamos bombardeándole desde niños y vamos sembrando esto desde niños. Yo recuerdo que los jesuitas tenían una expresión, que esto es bandera para muchas cosas: dame un niño hasta los 7 años y lo tendré para toda la vida. Si yo puedo formar la conciencia de un niño en esos primeros años de su vida, eso le va a marcar toda su vida. Va a tenerlo allí y no lo va a perder nunca. Y si así lo hacemos con los principados, con los enunciados de la ideología de género. Y bueno, no sé, en tus parroquias, ¿qué realidad de estas te encuentras? ¿Cómo intentas abordar el tema? Si los jóvenes o las familias que tienes, es verdad que son pueblos pequeños de la diócesis, pero también seguramente está inmersa allí la ideología de género, ¿no? ¿Cómo lo abordas? Un poquito por ir terminando. Sí, mira, lo principal es darle herramientas a los chicos, aclararles y despertarles también la curiosidad, porque yo cuando tengo momentos de catequesis con ellos, yo me reúno y les suelto las preguntas. O sea, ¿qué haríais vosotros ante esto? ¿Qué opináis vosotros ante esto? ¿Cómo veis vosotros esto? Y ya cuando ellos van soltando preguntas, que quizás son preguntas que respuestas que han escuchado, dices tú, pero ¿cuál es tu argumento? ¿Tú de verdad conoces esto para poder opinarlo? ¿Cómo tú te enfrentarías a esto? Y ya cuando les haces cuestionarse, ya la cosa cambia. Porque el problema es que hemos caído en una dinámica de amordazamiento también. En los púlpitos, en las catequesis, en la voz propia de la iglesia públicamente. Porque yo recuerdo, tú como fiel feligrés, digamos, frecuente a la iglesia, ¿cuántas veces escuchas tú a un sacerdote hablar de la defensa de la vida desde la concepción ante el asesinato del aborto? Eso en un púlpito poco se oye. No, muy poco. Y dices tú, claro, pero ya va, pero porque la ley lo dice, nosotros debemos asumirlo. Es como cuando una de las cosas que la ideología de género ha metido mucho la lupa es en el cambio de terminología. El aborto comenzó definiéndose como aborto, luego comenzó como derecho a la mujer, ahora se define como la ética de la reproducción sexual.
O sea, como ahora se ve como un ámbito médico, el reduccionismo de la concepción. Entonces dices tú, esta terminología incluso en las leyes de género, en las violencias de género, o sea, que tanta tela de cortar tiene esto. Pero sí, yo digo que no tenemos que tener miedos como sacerdotes a la hora de plantearle esto a los chicos. Para acabar, nos recordaras que yo me quedé muy impactada el año pasado en la entrevista, ¿cuántos géneros define la ONU? Los 112 géneros. 200. 112 112 géneros. Sí, sí, es bastante complejo esto. Es que te quedas y es lo que te digo, cuando no se ve la persona o cuando se va en contra de la naturaleza de la persona con su dato biológico y lo reducimos a una mera construcción social, pues si mañana en la sociedad te impone ser esto, pues lo vas a asumir. Y es lo que ha pasado con todo esto. Y en la ONU tuvo la ideología de género un momento muy de gracia, lamentablemente, y fue la conferencia de Pekín de 1995, donde ese término de género comenzó ya a expandirse y a hacerse presente en muchos ámbitos de la sociedad, hasta hoy en día. Hoy en día es triste cuando yo me levanto mañana y me siento andrógeno, o me siento bisexual, o me siento transexual, o me siento transraza, o cualquiera uno de los géneros, pues sencillamente yo lo puedo hacer. Pero es curioso, voy a terminar con esto. Es curioso porque yo puedo cambiar, yo puedo sociológicamente dejar de ser, según la ideología, hombre o mujer, porque la sociedad me puede construir como yo quiera, pero luego no puedo dejar de ser homosexual. O soy perseguido cuando busco ayuda para canalizar por qué tengo esta tendencia homosexual. Perseguimos incluso a aquellos que quieren ayudar en el conflicto, en todo lo que padece un homosexual para tomar la decisión de ser homosexual, o cómo dar un paso atrás y decir, no, yo lo que tuve fue una cierta confusión y ahora no me siento homosexual. Ahí también está ese detalle, pero bueno, es la lucha, hay que seguir adelante y sobre todo pues siempre ser bandera de decir, mira, se defiende la dignidad de la persona y la sexualidad es un elemento fundamental de la personalidad. La sexualidad nos expresa, la sexualidad nos comunica, nos manifiesta, nos hace demostrarnos plenos hacia los demás. Entonces, si esto no lo cuidamos, si esto no lo predicamos, pues caeremos en las redes de la ideología de género, donde la sexualidad pues será un agregado más de la persona que puede ser usado, manifestado o utilizado a capricho o para un mero placer, de una forma tan baja y reduccionista. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. De todas maneras, no te vamos a decir adiós, porque en esta temporada te vamos a escuchar alguna vez más y bueno, pues creo que seguiré siendo yo la que te vuelva a entrevistar, ¿vale? Sobre este tema, pero desde otras perspectivas, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y como decía, terminamos el programa de hoy con la sección del Papa nos cuenta. Hasta pronto. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho.